Cuando caen los reyes de la mafia, sus imperios no mueren, solo cambian de manos. Victoria Di Giorgio sigue ejerciendo el poder de la mafia. Debra Sibetta continúa gobernando el inframundo. Y Antonietta Bagarella. Ella manda desde las sombras. Estas son las esposas de los jefes mafiosos más temidos, que siguen en activo y tirando de los hilos en 2025. Debra Sibetta. Cuando la mayoría de la gente piensa en las secuelas de los matrimonios con miembros del crimen organizado, imagina a esposas que se retiran a una vida tranquila y anónima. Se imaginan a mujeres que viven de los bienes legítimos que quedan después de las incautaciones y los juicios federales. Debra Sibetta, nacida en 1953 en Bensonhurst, Brooklyn, tenía planes completamente diferentes. Como exesposa de Salvatore Sammy el Toro Gravano, antiguo subjefe de la familia Gambino, su matrimonio la vinculó al violento mundo del crimen organizado, pero fueron sus actividades tras el divorcio las que revelaron su verdadera naturaleza peligrosa y la consolidaron como una fuerza criminal independiente. Lejos de retirarse a la oscuridad tras su divorcio en 1996, Debra demostró que había aprendido más de sus años en el entorno de la familia Gambino de lo que nadie había previsto. En febrero de 2000, Sibetta fue detenida por su participación en una red de tráfico de éxtasis valorada en varios millones de dólares que operaba entre Arizona y Nueva York. No se trataba de una participación menor, ni de una conexión periférica, sino que estaba profundamente arraigada en la estructura de la operación. Sus años como esposa de Gravano le habían enseñado los intrincados mecanismos de las grandes organizaciones criminales. El alcance de su operación era asombroso, abarcaba varios estados e implicaba sofisticadas redes de distribución que demostraban su capacidad para crear organizaciones criminales independientes de la influencia de su exmarido. Se declaró culpable de dirigir ilegalmente una organización en 2001 y fue condenada a varios años de libertad condicional. Muchos consideraron que se trataba de una sentencia indulgente, dado el alcance de las operaciones y los millones de dólares en narcóticos involucrados. La actividad delictiva no se limitaba a Debra, ya que su hijo Gerald también estaba implicado en delitos relacionados con las drogas. Esto sugería que la familia Sibetta había adoptado la actividad delictiva como un modo de vida multigeneracional. Lo que hace a Debra especialmente peligrosa es la tragedia personal que moldeó sus motivaciones delictivas y endureció su determinación de no cooperar con las fuerzas del orden. El hermano de Sibetta, Nicholas Little Nicky Sibetta, fue asesinado por la familia Gambino en 1978, y la participación de su esposo se reveló durante un juicio en 1992. Este descubrimiento la llevó al divorcio en 1996. La revelación de que su propio esposo había sido cómplice en el asesinato de su hermano creó una mujer que no tenía nada que perder y todo que demostrar en el mundo criminal. Su demostrada capacidad para crear operaciones independientes de tráfico de drogas sugiere que sigue conectada a redes que se extienden mucho más allá de su antiguo matrimonio. Las fuentes indican que su influencia en la distribución de narcóticos sigue llegando desde Arizona hasta Nueva York. Desde las redes de drogas estadounidenses hasta las guerras territoriales italianas, la esposa del próximo jefe de la mafia transformó toda una organización criminal mediante la brutalidad y una visión estratégica. Maria Licciardi. En las antiguas y sinuosas calles de Nápoles, donde el Vesubio se cierne amenazador sobre una ciudad que ha conocido la violencia desde la época romana, una mujer se alzó para convertirse en la reina indiscutible de una de las organizaciones criminales más poderosas de Italia. Maria Licciardi, nacida el 24 de marzo de 1951 en Nápoles, Italia, no solo se casó con un miembro de la Camorra, sino que se convirtió en su líder más temida. Se ganó los escalofriantes apodos de la Madrina, la Piccolota, la Pequeña, debido a su baja estatura, y la Principessa, entre las mujeres de la Camorra. Su camino hacia el poder comenzó con su matrimonio con Antonio Teghemié, un jefe mafioso de la jerarquía de la Camorra. Cuando la tragedia y las fuerzas del orden se cruzaron, se reveló la verdadera naturaleza de María. En 1993, su esposo Antonio Teghemié y sus hermanos Pietro y Vincenzo fueron arrestados. Su hermano Gennaro murió en prisión en 1994. La mayoría esperaba que el clan Licciardi se fracturara y cayera en la irrelevancia. En cambio, María dio un paso al frente con una frialdad calculada que definiría su reinado de terror. Lideró el clan Licciardi y fue una jefa clave de la Alianza Secondigliano, una coalición de clanes de la Camorra que controlaba las empresas criminales de Nápoles. Lo que hacía a María especialmente peligrosa era su enfoque revolucionario de las operaciones tradicionales. Rompió la tradición de la Camorra al entrar en el negocio de la prostitución,
comprando chicas a la mafia albanesa por $2.000, a menudo esclavizándolas y obligándolas a consumir drogas para aumentar los beneficios. Esta medida violaba el código de conducta tradicional de la camorra, pero demostraba su enfoque calculador para maximizar los beneficios criminales, sin importarle los límites morales. Bajo su liderazgo, Secondigliano se transformó en lo que las autoridades describieron como un inmenso supermercado de drogas. Su brillantez estratégica se extendió a una sofisticada gestión de las relaciones públicas. Proporcionó empleo y ayudas a los residentes más pobres, ganándose la simpatía de la población local, que le sirvió tanto de escudo humano como de red de inteligencia. Nombrada una de las 30 personas más buscadas de Italia en 1999, eludió la captura hasta junio de 2001 y fue detenida de nuevo en agosto de 2021 en el aeropuerto de Ciampino, en Roma, y condenada a 12 años y 8 meses en 2023. A pesar de su encarcelamiento, según se informa, siguió dirigiendo sus operaciones, lo que demuestra su control duradero. Sus redes siguen intactas y sus métodos revolucionarios continúan influyendo en las operaciones de la camorra en toda Nápoles, lo que demuestra que los muros no pueden contener su alcance. Mientras algunas esposas construyen imperios en las sombras, la siguiente esposa de la mafia dominó el arte del silencio público mientras ejercía una influencia sin precedentes entre bastidores. Victoria Di Giorgio. Detrás de cada hombre poderoso hay una mujer, pero en el caso del crimen organizado, esa mujer suele saber exactamente dónde están enterrados los cadáveres. Victoria Di Giorgio, nacida en 1942, era la esposa de John Gotti, el famoso jefe de la familia mafiosa Gambino en Nueva York. De ascendencia rusa e italiana, conoció a Gotti en 1958 en un bar y se casó con él en 1962, permaneciendo a su lado hasta su muerte en 2002. Tuvieron 5 hijos, y aunque Victoria falleció en 2022, su influencia y el legado criminal de la familia siguen resonando en los círculos del crimen organizado. Su papel principal era el de ama de casa, criando a sus hijos y manteniendo a la familia mientras Gotti dirigía la familia Gambino. Sin embargo, esta apariencia tradicional ocultaba a una mujer plenamente consciente de las actividades criminales de su marido y del mundo violento en el que vivía. Consciente de la realidad de lo que significaba ser una verdadera esposa de un mafioso, Victoria vivía según unos principios muy alejados de las representaciones sensacionalistas que vemos en los medios de comunicación populares. Pensaba que si realmente eran esposas de mafiosos, no podrían hablar, no saldrían en la televisión mostrando dónde viven. Esta idea refleja a la perfección la forma de ver la vida de Victoria. Entender que el verdadero poder en el mundo de la mafia se ejerce a través del silencio y la lealtad, no de la publicidad y la búsqueda de atención. Se enfrentó a importantes retos personales, como el encarcelamiento de su marido y sus problemas legales, pero siguió siendo un pilar firme para su familia. Mientras John Gotti buscaba la atención de los medios con sus trajes caros y sus apariciones públicas, Victoria entendía que el verdadero poder se ejercía a través de la discreción y el silencio estratégico. Victoria se enfrentó a sus propios problemas legales, aunque se desconocen los detalles, probablemente relacionados con su asociación con las actividades delictivas de Gotti, como un posible escrutinio de las finanzas familiares o de los activos vinculados a las actividades ilícitas de la familia Gambino. A diferencia del estilo de vida ostentoso por el que era conocido John Gotti, Victoria mantuvo un perfil bajo, centrándose en la familia en lugar de involucrarse directamente en los negocios de la mafia. Su peligro no residía en el liderazgo criminal directo, sino en su apoyo incondicional a una de las organizaciones criminales más violentas de la historia de Estados Unidos. Su vida estuvo marcada por las presiones de estar casada con un mafioso de alto perfil. Su hijo John Jr. Gotti siguió los pasos de su padre en la familia Gambino, perpetuando el legado criminal. La influencia de la familia Gotti persiste gracias a unas relaciones cuidadosamente mantenidas y a un posicionamiento estratégico. El legado de Victoria sigue vivo a través de los miembros de su familia, que entienden que el poder requiere tanto presencia pública como discreción privada. Desde el foco de los medios de comunicación de Nueva York hasta las antiguas fortalezas de Sicilia, la esposa del próximo jefe de la mafia actuó como la columna vertebral invisible de una de las dinastías criminales más temidas de la historia. Antonietta Bagarella. En lo profundo de las colinas de Corleone, donde las antiguas disputas son más profundas que los arroyos de montaña, nació una mujer que se convertiría en la mano invisible detrás de uno de los imperios criminales más violentos de la historia. Antonietta Bagarella, también conocida como Ninetta, nació en 1944 en Corleone, Sicilia, en el seno de una familia mafiosa. Su padre,
Salvatore Bagarella y sus hermanos, Leoluca y Calogero, eran figuras destacadas de la mafia. Se casó con Totò Riina, el famoso líder del clan Corleonesi, en 1974. Como esposa del hombre conocido como La Bestia, uno de los jefes mafiosos más temidos de la historia, Antonietta no se limitó a permanecer al lado de su marido. Se convirtió en la mano invisible que mantuvo en funcionamiento su imperio criminal durante sus años más peligrosos como fugitivo. Bagarella actuó como enlace entre Riina y otros miembros de la mafia durante sus años como fugitivo, facilitando la comunicación dentro de la Cosa Nostra. No se trataba de un simple intercambio de mensajes, sino que coordinaba las operaciones de una de las organizaciones criminales más violentas de la historia, mientras las fuerzas del orden de toda Europa buscaban a su esposo. Gestionaba las finanzas y las propiedades de la familia, desempeñando un papel fundamental en el mantenimiento de las operaciones económicas de la mafia. Su papel se extendió más allá de las operaciones criminales hasta el engaño estratégico, criando a sus 4 hijos bajo identidades falsas mientras mantenía el secreto de la mafia durante los años que Riina pasó en la clandestinidad. Este doble papel, el de madre amorosa y coordinadora criminal, la hacía especialmente peligrosa, ya que demostraba su capacidad para separar la violencia y la vida familiar con una eficiencia escalofriante. El sistema judicial italiano finalmente reconoció su papel fundamental en las operaciones de los Corleonesi. En 1993, tras la detención de Riina, fue acusada de asociación mafiosa, condenada a 14 años y cumplió 9, convirtiéndose en la primera mujer juzgada por tales delitos en Italia. Su condena no fue simbólica, sino el reconocimiento de que había sido una pieza clave en el mantenimiento de una de las organizaciones criminales más violentas de la historia durante su período más sangriento. Los Corleonesi, bajo el liderazgo de Riina, fueron responsables de cientos de asesinatos, entre ellos los de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Las infraestructuras financieras que ella estableció siguen blanqueando dinero en toda Europa. Fuentes policiales confirman que sus modelos de negocio son utilizados activamente por múltiples familias criminales, lo que demuestra que sus sistemas fueron construidos para sobrevivir a cualquier generación. Las finanzas criminales requieren un tipo especial de genio, y la siguiente esposa de un mafioso elevó el lavado de dinero a una forma de arte que abarca varios continentes. Saveria Benedetta Palazzolo. En el mundo del crimen, donde la violencia a menudo eclipsa la estrategia, las figuras más peligrosas son a veces aquellas que operan en completo silencio. Saveria Benedetta Palazzolo, nacida en Cinisi, Sicilia, fue la compañera durante mucho tiempo de Bernardo Provenzano, un jefe de la mafia siciliana conocido como el jefe de jefes. Procedente de una familia mafiosa, vivió escondida con Provenzano durante décadas. A diferencia de los violentos espectáculos orquestados por algunos de sus contemporáneos, el poder de Saveria residía en su capacidad para hacer que los imperios criminales fueran financieramente sostenibles y estuvieran protegidos políticamente. Su influencia se extendía mucho más allá de las operaciones tradicionales de la mafia, hasta el ámbito de los negocios legítimos y la manipulación política. Palazzolo gestionaba el extenso imperio financiero de Provenzano, que incluía negocios inmobiliarios y de equipamiento médico a través de empresas ficticias. La magnitud de estas operaciones era asombrosa. Su fortuna en la década de 1960 se valoraba en cientos de millones de liras. Esto demostraba que no se limitaba a gestionar los activos existentes, sino que ampliaba y diversificaba activamente las inversiones criminales. Transformó la riqueza de la mafia, que procedía de la simple extorsión, en sofisticadas carteras de negocios capaces de resistir el escrutinio del gobierno y las fluctuaciones del mercado. Su importancia estratégica se extendía más allá de la gestión financiera, hasta la negociación política en las más altas esferas del gobierno italiano. Su regreso a Corleone, en 1992, sin problemas legales, coincidió con un periodo de presuntas negociaciones entre la mafia y el Estado. Los testimonios sugieren que pudo haber facilitado las comunicaciones con los carabineros. Este momento no fue casual, sino que sugiere que Saveria pudo haber sido fundamental en la negociación de delicados acuerdos entre la mafia y las instituciones estatales italianas durante uno de los periodos más violentos de la historia de Sicilia. Apoyó a Provenzano durante sus años como fugitivo, gestionando los asuntos familiares y manteniendo el secreto con una eficacia que le permitió permanecer oculto durante décadas mientras seguía controlando las operaciones de la Cosa Nostra. Esto requería una capacidad organizativa excepcional y la habilidad de coordinar complejas operaciones criminales sin dejar de aparentar actividades comerciales legítimas. Su gestión de los activos financieros de Provenzano y su papel en los diálogos entre la mafia y el Estado
ponen de relieve su importancia estratégica en una de las organizaciones criminales más poderosas de la historia. Los investigadores financieros que rastrean las operaciones de lavado de dinero en los sistemas bancarios del Mediterráneo se encuentran con frecuencia con estructuras que llevan su firma. Su influencia en las finanzas del crimen se extiende desde Sicilia hasta Suiza, creando vías que las modernas organizaciones criminales siguen utilizando. Mientras algunos operan desde las sombras del poder, la esposa del próximo jefe de la mafia se lanzó al centro de la atención, convirtiendo la fama en un arma para proteger a su familia. Kimberly Albanese. El apellido Gotti tiene mucho peso tanto en la sociedad legítima como en el mundo criminal. Cuando te casas con alguien de esa familia, no solo heredas la fama, sino también objetivos, vigilancia y expectativas. Kimberly Albanese, a menudo conocida como la Mob Candy del mundo criminal, se casó en 1990 con John Jr. Gotti, hijo de John Gotti. Como nuera del jefe de la familia mafiosa Gambino, no solo heredó un apellido famoso, sino que se vio envuelta en la compleja trama de una de las familias criminales más vigiladas de Estados Unidos. Con 6 hijos, entre ellos el luchador de MMA John Gotti III, Kimberly se encontró gestionando un legado familiar que era al mismo tiempo celebrado y perseguido por las fuerzas del orden. Su matrimonio con Junior Gotti, que asumió el cargo de jefe en funciones tras el encarcelamiento de su padre, la situó directamente en el centro de las investigaciones federales en curso y de la intensa atención de los medios de comunicación. Conocida por su lujoso estilo de vida y sus conexiones con figuras de alto rango de la mafia, fue una figura destacada de la vida nocturna de la ciudad de Nueva York durante la década de 1990. Su notoriedad le valió el apodo de Mob Candy, que reflejaba su personalidad glamurosa pero controvertida, que atraía la atención y creaba riesgos para la seguridad de las operaciones familiares. Aunque no era una líder como Licciardi, Albanese estaba profundamente conectada con la red criminal de la familia Gambino, y su estilo de vida se financiaba con las actividades ilícitas de la familia. No se trataba de un disfrute pasivo de los beneficios del crimen. Su estilo de vida público servía tanto como símbolo del poder continuado de la familia como de muestra calculada de confianza frente a la presión federal. Su asociación con los Gotti la convirtió en blanco de la atención de las fuerzas del orden y de los medios de comunicación, lo que sugiere un cierto grado de complicidad en la imagen pública de la familia. Su capacidad para mantener una presencia destacada mientras estaba casada con un mafioso buscado sugería un sofisticado conocimiento de los límites legales y de la manipulación de los medios de comunicación. Los 6 hijos que crió, en particular John Gotti III, mantuvieron el nombre de los Gotti en el ojo público incluso mientras seguían carreras legítimas, lo que demuestra su habilidad para gestionar tanto el legado criminal como la protección de la familia. El apellido Gotti sigue siendo muy poderoso en los círculos del crimen organizado. Los informes de inteligencia indican que mantiene relaciones estratégicas que conectan negocios legítimos con operaciones clandestinas, protegiendo los intereses de la familia en varios estados. La sangre y la venganza impulsan el mundo criminal, y la siguiente esposa de un mafioso revolucionó la violencia, creando nuevos estándares de brutalidad que horrorizaron incluso a los asesinos más endurecidos. María Filippa Messina. La mafia tradicional siciliana operó durante siglos bajo ciertos códigos. Reglas sobre quién podía ser asesinado, cuándo se justificaba la violencia, cómo debían resolverse las disputas territoriales. Entonces apareció una mujer que rompería todas estas antiguas tradiciones con una brutalidad que conmocionó incluso a los criminales más endurecidos. María Filippa Messina, esposa de Nino Cinturino, un jefe de la Cosa Nostra en Calatabiano, Catania, asumió el liderazgo tras la detención de su marido en 1992. Pero María no se contentó con mantener las operaciones criminales de su marido, sino que las revolucionó con una violencia sin precedentes que estableció nuevos estándares de brutalidad mafiosa. Los informes revelan que ella orquestó asesinatos, importó armas y planeó una masacre contra un clan rival, lo que le valió el título de madrina sanguinaria. Tras el encarcelamiento de Cinturino, Messina se hizo cargo del clan de Calatabiano y gestionó sus actividades delictivas, entre las que se incluían la extorsión y el tráfico de drogas. Su estilo de liderazgo se caracterizó por unos niveles de violencia sin precedentes. Organizó asesinatos y planeaba una masacre contra el clan rival Laudani para asegurar el control territorial, y las conversaciones interceptadas revelaron su intención de limpiar la ciudad. No se trataba de la violencia calculada de las operaciones mafiosas tradicionales, sino de una guerra diseñada para eliminar facciones rivales enteras y establecer un dominio territorial absoluto. Las innovaciones de María se extendieron más allá de la violencia doméstica hasta las redes criminales internacionales.
Messina importó armas de Yugoslavia, lo que aumentó la capacidad de violencia del clan. Esto demostró una perspectiva internacional sobre las operaciones criminales que se adelantó a su tiempo. Su capacidad para establecer rutas de tráfico de armas desde los Balcanes, devastados por la guerra, demostró una mente estratégica que comprendía cómo los conflictos globales podían servir a los intereses criminales locales. El sistema judicial italiano reconoció la amenaza sin precedentes que representaba. Su detención en 1995 la convirtió en la primera mujer en Italia condenada al duro régimen penitenciario Carcere Duro y 41 bis. Fue condenada a 13 años y 4 meses de prisión, convirtiéndose en la primera mujer en Italia en enfrentarse a estos regímenes, reservados a los miembros de la mafia de alto riesgo. En 1997 escribió a los periódicos afirmando que había sido castigada por negarse a convertirse en pentita, colaboradora con la justicia. Su naturaleza peligrosa proviene de su liderazgo proactivo en la organización de actos violentos, incluyendo masacres planificadas. Su enfoque revolucionario de la violencia mafiosa se ha convertido en doctrina entre las familias criminales sicilianas. Informes recientes sugieren que sus métodos de guerra territorial siguen siendo aplicados por los actuales líderes de los clanes, que consideran sus tácticas una estrategia esencial. De la guerra a la pasión, la próxima esposa de la mafia demuestra que incluso las relaciones amorosas en el mundo criminal pueden convertirse en puertas de entrada a imperios del crimen organizado. Rosemarie Bigliotti. Las relaciones amorosas en el mundo del crimen no son escapadas románticas de la violencia, sino que a menudo son puertas de entrada a una mayor implicación criminal. Rosemarie Bigliotti era la amante de Anthony Gaspipe Casso, el famoso subjefe de la familia mafiosa Lucchese de Nueva York. Su relación comenzó antes de que Casso se casara con Lillian Del Duca y continuó después. Casso proporcionó a Bigliotti una casa en Mount Olive, Nueva Jersey, para mantener su aventura. Pero Rosemarie no era simplemente una amante que disfrutaba de los beneficios de la empresa criminal, sino que se convirtió en participante activa en una de las operaciones criminales más violentas de la historia de Estados Unidos. Bigliotti era plenamente consciente de la implicación de Casso en el chantaje, el asesinato y otras actividades del crimen organizado. Su aceptación de su estilo de vida sugiere que no era una simple participante pasiva, sino alguien que abrazaba el poder y la riqueza asociados a la cercanía con uno de los criminales más peligrosos de Estados Unidos. Anthony Gaspipe Casso era conocido por su excepcional brutalidad, incluso para los estándares de la mafia. Fue responsable de ordenar docenas de asesinatos y de dirigir sofisticadas empresas criminales que generaban millones en ganancias ilegales. La profundidad de la participación de Rosemarie quedó clara cuando las fuerzas del orden finalmente actuaron contra las operaciones de Casso. En 1993, cuando Casso fue arrestado por extorsión, asesinato y otros delitos, Bigliotti fue detenida al mismo tiempo en la casa de Mount Olive. Esta detención simultánea no fue una coincidencia, sino que indicaba que ella estaba presente durante las operaciones criminales activas, y se la consideraba lo suficientemente importante para la organización como para justificar su detención inmediata. Fue acusada de crimen organizado, lo que indicaba su participación directa o su apoyo a las empresas criminales de Casso. Se declaró culpable y fue condenada a 5 años de prisión, cumpliendo su condena hasta 1998. El cargo de crimen organizado es significativo porque suele reservarse para personas que desempeñan un papel continuo en organizaciones criminales, y no solo para quienes se benefician de los ingresos delictivos. Tras su liberación en 1998, Bigliotti mantuvo un perfil bajo, pero sus 5 años de participación en una de las empresas criminales más violentas de Estados Unidos la convirtieron en una figura importante en la historia del crimen organizado. Su profundo conocimiento de las operaciones de Lucchese la hace valiosa para diversas empresas criminales. La experiencia en crimen organizado que adquirió durante los años con Casso ha demostrado ser transferible a otras familias del crimen organizado que buscan sus habilidades particulares. Hollywood inmortalizó la vida de la mafia, pero la esposa del próximo jefe mafioso vivió la verdadera pesadilla detrás de la fachada glamurosa, protegiendo secretos que podrían derribar imperios criminales enteros. Karen Friedman Hill. Hollywood idealizó el estilo de vida de la mafia en películas como Goodfellas, pero la realidad de las mujeres que vivían esa vida era mucho más compleja y peligrosa de lo que cualquier guión podía reflejar. Karen Friedman Hill era la esposa de Henry Hill, un miembro de la familia mafiosa Lucchese, cuya vida inspiró el libro Wise Guy de Nicholas Pileggi y la película Goodfellas. La historia de Karen va mucho más allá de su representación en la cultura popular.
Fue la mujer que vivió uno de los periodos más caóticos y peligrosos de la historia del crimen organizado estadounidense. Su profundo conocimiento de las operaciones criminales a lo largo de décadas la convierte en una figura de interés constante en los círculos del crimen organizado. Karen conoció a Henry en 1965 a través de una cita doble organizada por Paul Vario, un caporegime de Lucchese, y se casaron en una gran boda en Carolina del Norte a la que asistieron muchos de los socios de Henry en la mafia. Se introdujo en el estilo de vida de la mafia al principio de su relación, frecuentando clubes nocturnos como el Copacabana con Henry y mezclándose con otras figuras de la mafia. Abrazó la riqueza y el estatus que conllevaba ser la esposa de un mafioso, incluyendo coches de lujo, grandes casas y gastos extravagantes. Esto le obligaba a adherirse a un estricto código de silencio que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. No se trataba solo de guardar secretos familiares. Karen protegía información que podría haber acarreado múltiples cargos de asesinato para su marido y sus socios. Aunque Karen no estuvo directamente implicada en delitos graves como el asesinato o el chantaje, era cómplice de las actividades de Henry, ya que sabía de su participación en el tráfico de drogas, robos, en particular el atraco a Lufthansa, y otras actividades ilegales. Solo el atraco a Lufthansa supuso el robo de $5,8 millones en efectivo y $875,000 en joyas del aeropuerto JFK, lo que lo convirtió en uno de los mayores robos de dinero en efectivo de la historia de Estados Unidos. La peligrosa realidad de la situación de Karen quedó patente cuando el estilo de vida criminal de Henry finalmente les pasó factura. Después de que Henry fuera arrestado por delitos relacionados con las drogas en 1980, se convirtió en informante del FBI para evitar ser procesado y proteger a su familia de represalias. Karen y sus dos hijos, Greg y Gina, entraron con él en el programa de protección de testigos. Sin embargo, la conducta delictiva continuada de Henry provocó su expulsión del programa en 1987. Karen solicitó el divorcio en 1990, alegando años de abusos e inestabilidad, y siguió utilizando alias para protegerse de posibles represalias de la mafia. Su conocimiento de estas operaciones y su silencio continuado la convirtieron en cómplice de algunos de los delitos más importantes de la época. Su amplio conocimiento de las operaciones de la familia Lucchese y sus continuas preocupaciones por la seguridad hacen que mantenga relaciones protectoras dentro de las redes del crimen organizado. Estas conexiones tienen un doble propósito: proporcionarle seguridad y mantener su valiosa información al alcance de los actuales líderes criminales. La lealtad puede durar toda la vida, pero la devoción de la siguiente esposa de un mafioso se prolongó durante 16 años de una de las persecuciones más intensas de la historia del FBI. Catherine Greig. 16 años. Ese es el tiempo que una mujer ayudó a uno de los criminales más buscados de Estados Unidos a evadir su captura, viviendo una vida nómada por todo el país, mientras los agentes federales lo acorralaban por todos lados. Catherine Greig era la novia de toda la vida de James Whitey Bulger, el infame líder de la banda Winter Hill Gang de Boston. Su relación comenzó en la década de 1970. Greig se mantuvo fiel a Bulger durante su ascenso como jefe del crimen y sus 16 años como fugitivo en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Fueron detenidos juntos en Santa Mónica, California, en 2011, poniendo fin a una de las persecuciones más largas de la historia del FBI. Después de que Bulger huyera de Boston en 1994, tras recibir un aviso sobre una acusación pendiente por la ley RICO, Greig se unió a él en 1995 y pasó 16 años ayudándole a evadir su captura. Vivieron bajo alias, por ejemplo, Tom y Helen Baxter, en varias ciudades, entre ellas Chicago, Luisiana y Santa Mónica, y Greig se encargaba de gestionar sus finanzas, mantener sus identidades falsas y apoyar su estilo de vida nómada. No se trataba simplemente de huir juntos, sino de una sofisticada gestión de identidades que requería una vigilancia constante, planificación financiera y seguridad operativa que habría supuesto un reto incluso para agentes de inteligencia profesionales. El alcance de su engaño fue notable. Durante más de una década y media, Catherine gestionó múltiples identidades falsas, realizó transacciones solo en efectivo para evitar dejar rastro y mantuvo la fortaleza psicológica necesaria para una vida en la que cualquier conversación casual con los vecinos podía suponer su arresto o su muerte. Su capacidad para gestionar identidades falsas, manejar las finanzas y mantener un perfil bajo en varios estados demostró un nivel de astucia e ingenio que la convirtió en una persona peligrosa para las fuerzas del orden. Tras su detención en 2011,
Greig fue acusada de dar refugio a un fugitivo y de fraude de identidad por utilizar identidades falsas para proteger a Bulger. Se declaró culpable y fue condenada a 8 años de prisión. El compromiso inquebrantable de Greig con Bulger, incluso cuando éste se enfrentaba a cargos por 19 asesinatos, extorsión y otros delitos, la convirtió en una pieza fundamental para que él pudiera seguir en libertad. Greig cumplió su condena de 8 años y fue puesta en libertad en 2020, mientras que Bulger fue condenado en 2013 a cadena perpetua, donde murió en 2018. La detención de la pareja reveló que habían acumulado un arsenal de armas y dinero en efectivo en su apartamento de Santa Mónica, lo que indicaba su disposición a resistir violentamente su captura. Sus habilidades especializadas en la gestión de la identidad y la evasión siguen siendo muy codiciadas en los círculos criminales. Las técnicas que perfeccionó durante 16 años de exitosa vida fugitiva se enseñan ahora a otros delincuentes que buscan evitar ser detectados por las fuerzas del orden. La traición duele más cuando viene de la familia, y la esposa del próximo jefe de la mafia demostró que la lealtad de sangre tiene sus límites en la búsqueda de la supervivencia y la venganza. Giuseppa Vitale. Se supone que la sangre es más espesa que el agua, especialmente en la mafia, donde la lealtad familiar se considera sagrada. Pero, ¿qué sucede cuando alguien rompe esa confianza sagrada, coopera con las autoridades y luego regresa potencialmente a la vida criminal que lo convirtió en una persona peligrosa en primer lugar? Giuseppa Vitale, conocida comúnmente como Giussi Vitale, nació en Partinico, Sicilia, en 1972 y estaba casada con Angelo Caleca, un jefe de la mafia. Es hermana de varios jefes destacados de la mafia del clan Vitale, también conocido como el clan Fardazza, que forma parte de la Cosa Nostra. Su historia representa uno de los patrones más complejos y peligrosos del crimen organizado moderno, el fenómeno de los líderes criminales que pasan de la cooperación a la criminalidad activa. Cuando sus hermanos, Leonardo, Michele y Vito Vitale, fueron encarcelados o se convirtieron en fugitivos, Giussi Vitale asumió el liderazgo del clan, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en liderar un clan mafioso. Se ganó el apodo de jefa con falda, rompiendo las reglas formales de la mafia que tradicionalmente excluían a las mujeres de los puestos de liderazgo. Su papel consistía en gestionar las operaciones del clan, que incluían el tráfico de drogas, la extorsión y otras actividades ilegales. Desempeñó un papel fundamental en el mantenimiento de la influencia del clan, especialmente en el mandamento de Partinico. Su liderazgo se caracterizó por su ingenio y autonomía, lo que representaba un papel decididamente diferente al de las mujeres tradicionales de la mafia. En 2005, Giussi Vitale se convirtió en pentita, testigo del Estado, rompiendo el código de silencio de la mafia al testificar contra su propia familia y los miembros de su clan. Según se informa, su decisión estuvo motivada por su deseo de proporcionar un futuro mejor a sus hijos. Su testimonio fue significativo en varios juicios de alto perfil contra la mafia, incluidos los relacionados con asesinatos cometidos en la década de los 1990. Sin embargo, su arrepentimiento resultó ser temporal. En 2021 fue detenida de nuevo en el marco de la Operación Gordio, acusada de seguir dedicándose al tráfico de drogas y de asesorar a su sobrino, Michele Casarrubia. Esta detención reveló su presunto regreso al liderazgo criminal, lo que sugiere que mantenía conexiones dentro de la estructura mafiosa a pesar de su cooperación con las autoridades. Su historial de cambios de lealtad, de jefa de la mafia a testigo del Estado y de vuelta a las actividades delictivas, la convierte en una persona especialmente impredecible. Representa a una nueva generación de líderes criminales que entienden tanto las tácticas de las fuerzas del orden como las operaciones delictivas, lo que la hace doblemente peligrosa para ambos bandos de la ley. Gracias por vernos. Si te ha gustado, sigue con la aventura haciendo clic en uno de los vídeos sugeridos que aparecen ahora en tu pantalla para disfrutar de más contenido increíble.